Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de la confesión más impactante de Mert Ramazan Demir sobre su dolorosa separación de Afra Saraaoğlu. Queridos amigos, el mundo del espectáculo está temblando hoy con las palabras que acabamos de escuchar. Prepárense, porque lo que van a oír cambiará todo lo que pensaban sobre esta pareja. Durante meses, hemos visto fotos, hemos escuchado rumores y hemos sido testigos de un silencio ensordecedor que nos tenía a todos preocupados. Pero hoy, ese silencio se ha roto de la manera más dramática y emotiva posible. Mert Ramazan Demir, el galán que ha robado el corazón de millones, ha decidido que ya no puede más con la máscara de felicidad y ha abierto su corazón frente a las cámaras en una entrevista que, sin duda, pasará a la historia de la prensa rosa. Todo sucedió anoche, durante una cena de gala organizada en un lujoso hotel del Bósforo. Mientras todos esperaban ver a un Mert sonriente y despreocupado, celebrando sus éxitos profesionales, nos encontramos con un hombre visiblemente afectado. Con una mirada que gritaba soledad a pesar de estar rodeado de cientos de personas. Cuando los reporteros se acercaron a él, esperando las típicas respuestas evasivas de siempre, Mert se detuvo. Respiró hondo, miró directamente a los lentes de las cámaras y, con una voz quebrada que nos puso la piel de gallina, soltó la bomba. Ya no tiene sentido mentir ni fingir que todo está perfecto, dijo Mert, bajando la mirada por un momento. La verdad es que, desde que Afra no está a mi lado, siento un frío que no se quita con nada. Su ausencia es el vacío más grande que he sentido en mi vida. Estas palabras, amigos míos, cayeron como un rayo en medio de la sala. Los periodistas, acostumbrados a las evasivas, se quedaron mudos por un segundo. Pero Mert no había terminado. Parecía que necesitaba sacar todo ese dolor que llevaba guardado durante tanto tiempo. Continuó hablando, y cada frase era más desgarradora que la anterior. Me despierto por las mañanas y lo primero que hago es buscar su mano, confesó. Y cuando recuerdo que ella ya no está ahí, que ya no somos nosotros, el día pierde todo su color. La gente cree que la fama, el dinero o el éxito pueden llenar el corazón, pero se equivocan. Sin Afra, todo esto es solo ruido. Ella era mi calma, mi refugio, y ahora estoy a la intemperie. Imaginen la escena, queridos seguidores. Un hombre joven, exitoso y guapo, admitiendo frente a todo el país que está destrozado por amor. No estamos acostumbrados a ver esta vulnerabilidad en nuestros ídolos. Mert incluso compartió una anécdota muy íntima sobre cómo han sido sus últimos días. Nos contó que la semana pasada, mientras caminaba por uno de los parques donde solían pasear juntos, sintió que la veía en cada esquina. Vi a una chica con su mismo cabello y mi corazón se detuvo, dijo con una triste sonrisa. Corrí hacia ella pensando que era Afra, que el destino nos estaba reuniendo, pero al ver que no era ella, sentí que me rompía en mil pedazos otra vez. Es una tortura vivir con su recuerdo en cada lugar, en cada canción, en cada guión que leo. Es evidente que la ruptura no ha sido una decisión fácil para ninguno de los dos, pero parece que para Mert, la realidad de la separación está siendo mucho más dura de lo que nadie imaginaba. Pero, ¿qué ha pasado para llegar a este punto? Aunque Mert no quiso entrar en detalles escabrosos sobre el motivo exacto de la ruptura, sí dejó caer algunas pistas que nos hacen pensar que quizás no todo está perdido, o al menos, que el amor sigue vivo. Cometimos errores, admitió. El orgullo, el cansancio, las presiones externas, dejamos que todo eso entrara en nuestra burbuja y nos envenenara. Pero quiero que ella sepa, si está viendo esto, que mi amor no ha cambiado. Al contrario, en su ausencia ha crecido, se ha vuelto más fuerte y más doloroso, qué declaración tan potente. Es un grito desesperado de un hombre que quiere recuperar al amor de su vida. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque según fuentes cercanas que estaban en el evento, Afra Saraaoğlu podría haber recibido este mensaje mucho antes de lo que pensamos. Se dice que amigos en común le enviaron el video de la entrevista en tiempo real.
¿Se imaginan la reacción de Afra al ver a Mert tan vulnerable? Hasta ahora, Afra se ha mantenido en un silencio digno, enfocada en su carrera y mostrando una imagen de fortaleza. Pero, ¿podrá resistirse a estas palabras tan sinceras? Mert también mencionó algo que nos dejó pensando. Dijo, a veces tomo el teléfono para llamarla, marco su número y me quedo mirando la pantalla durante horas, sin atreverme a presionar el botón de llamar. Tengo miedo de que su voz sea fría, de que ya no me quiera escuchar. Pero necesito que sepa que este vacío en mi vida tiene su forma y su nombre. Es increíble ver cómo un amor tan grande puede causar un dolor tan profundo. La atmósfera en la gala cambió por completo después de sus declaraciones. Ya nadie hablaba de proyectos o de moda, todos hablaban de Mert y Afra. Algunos testigos dicen que vieron a Mert salir del evento poco después, solo, subiéndose a su coche y perdiéndose en la noche de Estambul, probablemente yendo a casa a enfrentarse a ese vacío del que tanto habló. Esta situación nos plantea muchas preguntas sobre el futuro de esta pareja que tanto adoramos. ¿Es este el primer paso para una reconciliación? ¿O es el triste final definitivo de una historia de amor que nos hizo soñar a todos? Mert ha lanzado la pelota al tejado de Afra. Ha expuesto sus sentimientos sin filtros, arriesgándose a ser juzgado, solo para que ella sepa la verdad. No quiero vivir con el arrepentimiento de no haber dicho lo que siento, concluyó Mert antes de alejarse de los micrófonos. Si hay una mínima esperanza, me aferraré a ella. Porque una vida sin Afra no es la vida que quiero vivir. Queridos amigos, estamos ante una verdadera novela de la vida real. La valentía de Mert al mostrar sus heridas es algo que no se ve todos los días. Nos recuerda que, detrás de las cámaras y las luces, son personas de carne y hueso que sufren y aman igual que nosotros. La sinceridad en sus ojos era innegable. No estaba actuando, no estaba siguiendo un guión. Era Mert, el hombre, extrañando a la mujer que ama. Ahora, la gran incógnita es qué hará Afra. ¿Responderá a este llamado público? ¿Le dará una segunda oportunidad a su historia? Todo el país está conteniendo la respiración esperando el próximo capítulo de este drama romántico. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contarles cada detalle, cada movimiento y cada palabra que surja de esta situación. No dejaremos que se pierdan nada de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque si algo nos ha enseñado Mert hoy, es que el amor verdadero, incluso cuando duele, es lo único que realmente importa. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, que siempre tiene las mejores opiniones. ¿Creen que Afra Saraoglu debería perdonar a Mert y darle una segunda oportunidad después de esta emotiva confesión? ¿O piensan que cuando algo se rompe, ya no se puede arreglar y es mejor seguir adelante? ¿Han sentido alguna vez un vacío tan grande como el que describe Mert? Quiero leer todas sus historias y opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia de última hora y dejar su like si les ha gustado este video. Hasta la próxima, cuídense mucho.